La caída ha sido tan estrepitosa que el mundo todavía no logra procesar las imágenes que llegan desde el norte del continente. Delcy Rodríguez, la mujer que hasta hace pocas horas caminaba por los pasillos alfombrados del Palacio de Miraflores, luciendo vestidos de seda de $5,000 y zapatos de diseñador, ha pasado su primera noche en lo que los mismos guardias federales llaman el infierno en la tierra. La noticia ha sacudido los cimientos de la geopolítica mundial porque no se trata de una simple detención política, sino del desmantelamiento total de una red criminal que movió más de $100,000 millones en las últimas 2 décadas. El trayecto desde el Aeropuerto Internacional Stewart hasta el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn fue un recordatorio brutal de que el poder absoluto se desvanece en un segundo. Al descender del avión oficial de los Estados Unidos, ya no había alfombras rojas ni escoltas militares rindiendo honores, sino agentes de la Administración de Control de Drogas, con rostros de piedra y manos, que no dudaron en apretar las esposas sobre sus muñecas. La imagen es demoledora. La mujer más poderosa de Venezuela, la encargada de las finanzas y el petróleo, la estratega detrás de cada trampa electoral, ha sido reducida a un número de registro en el sistema penitenciario estadounidense. Al ingresar al penal, el protocolo de desinfección y la entrega del uniforme naranja marcaron el fin de su era de realeza. Fuentes internas aseguran que Rodríguez entró en una crisis nerviosa absoluta cuando le quitaron sus pertenencias personales, incluyendo joyas valoradas en más de $1 millón que llevaba ocultas, sus gritos pidiendo hablar con su hermano Jorge o con el presidente Donald Trump resonaron por los pasillos fríos de concreto, pero la respuesta fue el silencio sepulcral de un sistema que no reconoce títulos de nobleza revolucionaria. El contraste es casi poético y profundamente humillante. De dormir en sábanas de hilos egipcios en una fortaleza protegida por militares cubanos, a enfrentar la soledad total en una celda de apenas 5 metros cuadrados. Los analistas internacionales coinciden en que este es el golpe definitivo porque Delcy Rodríguez no solo es una cara del régimen, ella es la memoria viva de las transacciones más oscuras con potencias extranjeras. En su primera noche, lejos de la arrogancia que mostraba en las cadenas nacionales, se le vio colapsar emocionalmente. Testigos presenciales relatan que la exvicepresidenta pasó horas golpeando la puerta de acero de su celda, exigiendo un trato especial que nunca llegó. La realidad de la justicia estadounidense es implacable y no permite negociaciones de pasillo. Se le acusa de haber orquestado una conspiración masiva para inundar las calles de Norteamérica con toneladas de cocaína, utilizando la estructura del Estado venezolano como una logística empresarial para el crimen organizado. Pero lo que más duele a la hoy prisionera es el olvido. Mientras ella tiembla de frío sobre un colchón de apenas 4 centímetros de espesor, en Caracas, sus antiguos aliados ya están borrando su rastro para intentar salvarse. Esta no es solo la historia de una caída política, es la crónica de cómo una de las fortunas más mal habidas de la historia contemporánea ha terminado en una bandeja de plástico con comida rancia. La reina ha caído y su primera noche como mendiga de libertad ha sido el prólogo de un juicio que promete revelar secretos que podrían hacer caer a otros 3 gobiernos en la región. El expediente que descansa sobre el escritorio del fiscal del Distrito Este de Nueva York no tiene precedentes en la historia judicial de este país. Los documentos desclasificados revelan que Delcy Rodríguez no era solo una funcionaria, sino la arquitecta de un agujero negro financiero que devoró más de $500,000 millones del patrimonio venezolano. Mientras el ciudadano común en las calles de Caracas buscaba comida en la basura, ella gestionaba una red de empresas fantasma que se extendía desde las Islas Caimán hasta los bancos más opacos de Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. Los investigadores federales han quedado estupefactos al descubrir que la magnitud del robo supera con creces cualquier cálculo previo. Estamos hablando de una cifra que podría pagar la deuda externa de varios países latinoamericanos
juntos. En su celda de Brooklyn, la realidad de este saqueo masivo choca de frente con la carencia absoluta. No hay aire acondicionado regulado a su gusto, solo el aire viciado y metálico de un sistema de ventilación antiguo que transporta los lamentos de otros reclusos. La ex vicepresidenta, acostumbrada a dar órdenes con un solo movimiento de cejas, se encuentra ahora bajo el mando de oficiales que no hablan su idioma y que la tratan como a cualquier otra interna vinculada al narcotráfico internacional. Se informa que durante las primeras horas de la madrugada, Rodríguez sufrió un colapso nervioso tan severo que tuvo que ser atendida por el personal médico del penal. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que gritaba descontroladamente que su fortuna era intocable, mencionando cuentas secretas con saldos que superan los 10,000 millones de dólares solo a su nombre personal. El nivel de arrogancia se ha transformado en una paranoia galopante. Ella sabe perfectamente que el Departamento de Justicia tiene en su poder los registros de las transferencias de oro-sangre, lingotes extraídos ilegalmente del arco minero que fueron fundidos y vendidos en mercados negros para financiar una vida de excesos inimaginables. La inteligencia estadounidense ha rastreado incluso sus gastos personales más absurdos, como una colección de relojes de lujo valorada en 40 millones de dólares y propiedades en Europa que están a nombre de testaferros que ya han comenzado a colaborar con el FBI para evitar la cadena perpetua. El análisis geopolítico indica que la captura de Delcy es el golpe al centro del sistema nervioso del régimen porque ella controlaba la logística de los pagos a los mercenarios extranjeros que sostienen la represión. Sin su gestión, el flujo de dinero en efectivo que alimenta la lealtad de los generales se ha cortado en seco. En la oscuridad de su celda, el silencio es interrumpido únicamente por el ruido de las ratas que corren por las tuberías, un entorno que ella jamás imaginó habitar mientras brindaba con champán de $1,000 la botella en las fiestas privadas de la cúpula. La humillación es total. Se le ha asignado una litera de metal oxidado y una manta de lana áspera que le provoca alergias, un castigo físico que palidece ante la presión psicológica de saber que se enfrenta a una condena de más de 100 años de prisión. Los expertos aseguran que el gobierno de los Estados Unidos está utilizando a Rodríguez como el ejemplo máximo de que no hay refugio lo suficientemente seguro para quienes saquean a su pueblo. Cada minuto que pasa en esa celda, el mito de la invencibilidad de la revolución bolivariana se desintegra un poco más. Ella, que se sentía una deidad intocable en la tierra, ahora debe esperar en fila para recibir una ración de comida que consiste en puré de papas deshidratado y carne de dudosa procedencia. Es el fin de la reina de la opulencia y el inicio de una caída que arrastrará consigo cada rincón del entramado criminal que ella misma ayudó a construir con una ambición que no conoció límites ni moral. La celda número 412 del centro de detención de Brooklyn se ha convertido en el epicentro de una de las investigaciones más ambiciosas en la historia del Departamento de Justicia. Mientras Delcy Rodríguez intenta conciliar un sueño imposible sobre una litera de hierro a pocos metros de distancia, un equipo de 20 analistas forenses del Tesoro de los Estados Unidos trabaja sin descanso procesando la información extraída de sus dispositivos electrónicos incautados. Los datos son aterradores y superan cualquier expectativa previa de los organismos de inteligencia. No estamos hablando solo de desfalcos comunes. Estamos ante el descubrimiento de una arquitectura financiera paralela que movió más de 800,000 millones de dólares a través de una red de bancos fantasmas que conectaban a Caracas con Teherán y Moscú. Los expertos señalan que Rodríguez era la verdadera custodia de las llaves del reino, la mujer que decidía quién comía y quién moría en Venezuela mediante el control total de las importaciones de alimentos. En las actas del tribunal se menciona que ella misma supervisaba personalmente el pesaje de las cajas de oro
que salían en vuelos nocturnos desde la base aérea de La Carlota. La magnitud del saqueo es tan vasta que los fiscales estiman que se necesitarán más de 10 años de auditorías constantes para rastrear el último centavo de este botín histórico. La humillación de su situación actual se agrava al saber que el mito de su lealtad inquebrantable se está desmoronando bajo el peso de la evidencia. Documentos filtrados sugieren que la ex vicepresidenta mantenía un registro secreto de todas las debilidades y vicios de sus propios compañeros de gabinete, una especie de seguro de vida que ahora se ha convertido en su mayor condena. En el silencio de la prisión, cada ruido de las llaves de los guardias le recuerda que su poder de chantaje ha expirado. Fuentes internas indican que durante un interrogatorio preliminar, Delcy intentó negociar su libertad, ofreciendo entregar las coordenadas exactas de las bóvedas subterráneas donde el régimen oculta más de 50 toneladas de lingotes de oro sólido y diamantes de sangre, valorados en más de 30.000 millones de dólares. Sin embargo, la respuesta de los fiscales fue una mirada de absoluto desprecio. En el sistema judicial estadounidense, los criminales de lesa humanidad no tienen derecho a dictar los términos de su rendición. La caída de Rodríguez no solo representa el fin de una era de impunidad, sino que ha provocado un efecto dominó de pánico en las altas esferas de la cúpula militar venezolana. Se informa que más de 15 generales de alto rango han intentado contactar a la Embajada de los Estados Unidos en terceros países para ofrecer información a cambio de no terminar en la misma sección de celdas que su antigua jefa, la reina de la propaganda, que alguna vez se burló de las sanciones internacionales calificándolas de simples papeles sin importancia, ahora debe enfrentarse a la cruda realidad de que esos papeles se han transformado en una cadena perpetua inminente. La crueldad del destino la ha puesto en un lugar donde sus trajes de Chanel y sus bolsos de piel de cocodrilo han sido reemplazados por una toalla áspera y un par de sandalias de plástico baratas. El análisis estratégico revela que su captura fue posible gracias a una traición interna de su círculo más íntimo, quienes le entregaron un dispositivo electrónico con un rastreador avanzado que permitió a la inteligencia occidental seguir cada uno de sus movimientos durante meses. Mientras ella pasaba su primera noche en Brooklyn, los agentes federales terminaban de inventariar una colección de arte privada que Rodríguez poseía ilegalmente, la cual incluye obras originales de maestros europeos valoradas en 200 millones de dólares. Cada cuadro, cada joya y cada centavo recuperado es un clavo más en el ataúd político de una mujer que prefirió ver a su pueblo morir de hambre antes que renunciar a un solo gramo de su codicia desmedida. El mundo observa con asombro cómo la soberbia de una dictadura se desvanece entre las cuatro paredes de una cárcel de máxima seguridad, dejando claro que el tiempo de la justicia, aunque lento, es finalmente inevitable y destructivo para quienes se creyeron dioses en un país de cenizas. La cuarta parte de este descenso a los infiernos comienza con el descubrimiento de lo que los federales han bautizado como el archivo del fin del mundo. Mientras Delcy Rodríguez se retuerce en su estrecha litera, tratando de ignorar el olor a desinfectante industrial y el frío penetrante de la celda de aislamiento, en un centro de datos fortificado en Virginia, los expertos han logrado desbloquear una serie de cuentas encriptadas que contienen la ruta de $1 trillón. Sí, la cifra es tan astronómica que parece irreal, pero las pruebas encontradas en sus dispositivos son irrefutables. Rodríguez no solo era la cajera del régimen, era la arquitecta de un sistema de esclavitud financiera global que succionó la riqueza de 3 generaciones de venezolanos para alimentar una red de corrupción que se extiende por los 5 continentes.
Se ha descubierto que ella poseía el control directo sobre una flota de 20 superyates ocultos bajo banderas de conveniencia y una red de mansiones en las islas griegas que funcionan como auténticos búnkeres de lujo, pero en Brooklyn nada de esa opulencia tiene valor. La humillación alcanza niveles insospechados cuando se le informa que su propio hermano Jorge Rodríguez no ha hecho ni una sola llamada para preguntar por su estado de salud, temiendo que cualquier contacto sea rastreado y utilizado como prueba criminal por la inteligencia estadounidense. Esta traición familiar ha sido el golpe de gracia para la estabilidad emocional de la mujer que se creía la dueña de la verdad absoluta en Venezuela. Fuentes internas del penal relatan que Delcy pasó gran parte de la madrugada hablando sola frente a la pared de concreto, repasando mentalmente las claves de acceso a sus cuentas secretas en Singapur, como si el simple hecho de recordarlas pudiera comprar milagrosamente su salida de ese agujero de miseria. El drama se intensifica al conocerse que el Departamento de Justicia ha decidido aplicar el Estatuto de Testigos Protegidos a 3 de sus antiguos asistentes más cercanos, quienes ya han comenzado a cantar sobre las fiestas privadas donde se decidían los ascensos de los generales a cambio de maletas repletas de billetes de $100. La investigación apunta ahora hacia los nexos directos de Delcy con grupos radicales de Oriente Medio, a quienes habría facilitado pasaportes diplomáticos originales y acceso total al sistema bancario internacional, a cambio de protección personal y armamento de última generación para su guardia privada. La magnitud de su traición a la soberanía que tanto predicaba en sus discursos es ahora el tema central de las conversaciones en los niveles más altos del poder en Washington. Los analistas sugieren que Rodríguez es la pieza definitiva que permitirá desmantelar no solo la estructura de la dictadura, sino toda la red de influencia rusa y china en el Caribe. En su celda, la ex vicepresidenta ha intentado iniciar una huelga de hambre dramática, pero la absoluta indiferencia de los guardias federales ha convertido su protesta en un patético acto de desesperación sin audiencia. Le han recordado con frialdad que en este lugar ella es solo la interna número 7892 y que su nombre pasará a la historia como el sinónimo de la codicia que destruyó a una de las naciones más ricas del mundo. Mientras tanto, en las calles de Nueva York, los venezolanos en el exilio celebran cada noticia que sale de la cárcel, sabiendo que el fin de la impunidad está cada vez más cerca. La reina de la opulencia ahora mendiga por un minuto de atención de un abogado de oficio, dándose cuenta de que sus billones de dólares robados no pueden comprar un solo segundo de paz mental ni un gramo de la dignidad que vendió hace mucho tiempo por el poder absoluto. El impacto de la detención de Delcy Rodríguez ha cruzado las fronteras del continente americano para convertirse en una crisis diplomática de proporciones cataclísmicas en las capitales más influyentes del mundo. En Moscú y Pekín, el nerviosismo es palpable, ya que la caída de la mujer que manejaba los hilos de la arquitectura financiera del chavismo pone en riesgo inversiones que superan los $200.000 millones. Informes de inteligencia de alto nivel sugieren que el Kremlin ha ordenado la quema inmediata de archivos en sus oficinas de enlace en Caracas, temiendo que Delcy, bajo la presión psicológica del penal de Brooklyn, revele los códigos de acceso a las plataformas de lavado de dinero que conectan al petróleo venezolano con el financiamiento de conflictos en Eurasia. Los analistas geopolíticos más respetados coinciden en que estamos ante el jaque mate definitivo contra el eje de poder autoritario en la región. Mientras tanto, en el Palacio de Miraflores, el ambiente es de una paranoia demencial. Se dice que Nicolás Maduro, al enterarse de que su mano derecha no solo fue capturada, sino que ya está proporcionando nombres y coordenadas, entró en un estado de furia incontrolable, destrozando mobiliario histórico y ordenando el arresto inmediato de su propio círculo de seguridad por sospechas de traición. La cifra de la fortuna personal de la familia Rodríguez, que inicialmente se estimaba en miles de millones, ha sido revisada
al alza por los investigadores del Tesoro, situándose ahora en la aterradora suma de 150.000 millones de dólares, un botín acumulado mediante la manipulación criminal de los tipos de cambio y el saqueo sistemático de las reservas internacionales de oro. Este dinero, suficiente para reconstruir 3 veces la infraestructura de todo el país, se encuentra disperso en paraísos fiscales, que ahora están siendo bloqueados uno a uno gracias a una cooperación internacional sin precedentes que busca asfixiar financieramente a los remanentes de la dictadura. En la soledad de su confinamiento, Delcy Rodríguez ha comenzado a experimentar la desintegración de su propia identidad política. Ya no es la diplomática arrogante que desafiaba a la Unión Europea en los foros internacionales, sino una mujer que se desmorona ante la perspectiva de pasar el resto de su vida viendo el cielo a través de unos barrotes oxidados. Expertos en psicología criminal señalan que el régimen de aislamiento extremo está diseñado precisamente para romper la voluntad de personajes que, como ella, han vivido rodeados de un séquito de aduladores y lujos extremos. Cada vez que la pesada puerta de acero se cierra con un estruendo metálico, el eco le recuerda que sus antiguos aliados internacionales la han abandonado a su suerte, considerándola ahora un activo tóxico que debe ser eliminado del tablero geopolítico. La tensión en la región ha escalado a un punto de no retorno, con movimientos de tropas en las fronteras y una vigilancia aérea constante por parte de las fuerzas aliadas que esperan el momento justo para intervenir si el vacío de poder dejado por Rodríguez provoca un estallido social interno de proporciones épicas. La magnitud de la tragedia venezolana se resume hoy en esa pequeña celda de Nueva York, donde la arquitecta de la miseria de millones ahora descubre que en el mundo real el crimen organizado de Estado no solo no paga, sino que cobra facturas impagables con el interés de la justicia histórica. El silencio de sus cómplices es el sonido más fuerte que escucha en la oscuridad, un recordatorio constante de que en la mafia del poder la lealtad dura exactamente lo que tarda en llegar la primera orden de extradición federal. Ella sabe que el mundo la observa, no con compasión, sino con el morbo de ver cómo cae un gigante de barro que se alimentó de la sangre de un pueblo entero. El amanecer sobre el horizonte de concreto de Brooklyn no trae consuelo, sino la confirmación definitiva de que el imperio de papel construido sobre el sufrimiento del pueblo venezolano ha colapsado de manera irreversible. Delcy Rodríguez, la mujer que alguna vez manejó presupuestos que superaban los 200.000 millones de dólares con la frialdad de un verdugo, se enfrenta ahora a la imagen más cruda y degradante de su nueva existencia: limpiar el suelo de su celda con un cubo de agua fría y un trozo de jabón industrial de olor penetrante. Los informes de inteligencia más recientes indican que en las últimas 24 horas, los analistas de seguridad nacional han logrado penetrar el último nivel de cifrado de su servidor privado personal, revelando una red de desfalco que alcanza la cifra escalofriante de 500.000 millones de dólares. Este descubrimiento ha sido calificado por los expertos del Fondo Monetario Internacional como el robo más grande jamás perpetrado por una sola estructura política en la historia de la humanidad. Un saqueo que dejó a una nación entera en la indigencia mientras ella acumulaba lingotes de oro en bóvedas secretas bajo los Alpes suizos. Mientras estas cifras astronómicas salen a la luz, en Caracas, la traición ha completado su círculo perfecto. Nicolás Maduro, en un acto de cobardía que pasará a los anales de la infamia, ha emitido un comunicado oficial declarando a Delcy Rodríguez como una pieza desechable y traidora, intentando desesperadamente distanciarse de las pruebas que ella custodia en su memoria. Este abandono total por parte de su mentor ha provocado el colapso final de la psique de la prisionera
Testigos presenciales dentro del penal aseguran que la ex vicepresidenta ha perdido todo rastro de la elegancia que ostentaba, pasando las horas de la madrugada golpeando las paredes de acero y gritando los nombres de generales y ministros, jurando que entregará cada coordenada y cada número de cuenta si no es rescatada de inmediato. Sin embargo, el análisis estratégico de Washington es implacable. No habrá rescate, no habrá intercambios y no habrá clemencia. El vacío de poder dejado por su captura ha generado un cortocircuito en el flujo de efectivo que sostenía la lealtad de la cúpula militar, y los informes sugieren que el Palacio de Gobierno es ahora un nido de conspiraciones donde todos desconfían de todos. La humillación de Delcy es el espejo donde se miran ahora los demás jerarcas del régimen, sabiendo que su destino final es el mismo uniforme naranja y la misma ración de comida rancia en una bandeja de plástico. La justicia estadounidense ha decidido que su juicio será el evento del siglo, una exposición pública de cada crimen de lesa humanidad y cada transacción de narcotráfico que ella autorizó con una firma de su puño y letra. La mujer que se sentía una deidad intocable, protegida por mercenarios y sistemas antiaéreos, ha terminado siendo una estadística más en el sistema penitenciario federal, la interna número 7892, cuyo único legado será el odio de millones y el desprecio de la historia. Al cerrarse este capítulo, el mensaje para el mundo es claro: ninguna fortuna mala vida, por más que alcance los cientos de miles de millones de dólares, puede comprar la libertad cuando la justicia decide finalmente cobrar sus deudas. La reina de la opulencia ha muerto políticamente en una celda fría, dejando tras de sí el rastro de una nación que tras décadas de oscuridad finalmente comienza a ver la luz de la libertad, mientras su carcelera mendiga por un segundo de piedad que nunca llegará.